Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por el día, por tu mensaje de amor que nos das en cada flor. Por esta luz de alegría te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor, por la espina que encontraré en el sendero donde marcho pregonero de tu esperanza divina. Gracias por ser compañero. Gracias, Señor, porque dejas que abrace tu amor mi ser, porque haces aparecer tus flores a mis abejas tan sedientas de beber. Gracias por este camino donde caigo y me levanto, donde te entrego mi canto mientras marcho peregrino, Señor, a tu monte santo. Gracias, Señor, por la luz que ilumina mi existir, por este dulce dormir que me devuelve a tu cruz. Gracias, Señor, por vivir. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 4. Hermanos, veamos el caso de Abraham, nuestro progenitor según la carne. ¿Quedó Abraham justificado por sus obras? Si es así, tiene de qué estar orgulloso, pero de hecho, delante de Dios no tiene de qué. A ver, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y esto le valió la justificación. Pues bien, a uno que hace un trabajo, el jornal no se le cuenta como un favor, sino como algo debido. En cambio, a este que no hace ningún trabajo, pero tiene fe en que Dios hace justo al impío, esa fe se le cuenta en su haber. También David llama dichoso al hombre a quien Dios otorga la justificación prescindiendo de sus obras. Dichoso el hombre que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le cuenta el pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estamos en el capítulo 4 de la carta a los Romanos y aquí San Pablo nos pone dos personajes del Antiguo Testamento como ejemplos de fe. El primero es Abraham y el segundo es David. Abraham le creyó a Dios y esto le valió como justificación para su vida. Abraham se puso en camino ante la llamada de Dios. No le pidió a Dios pruebas, sino que se puso en camino, fue dócil, confió totalmente, se dejó llevar por la mano de Dios. Abraham es el padre en la fe. Abraham para nosotros se convierte en aquel modelo del hombre que cree totalmente en el poder de Dios y en lo que Él puede realizar en su vida. Si usted hoy quiere ser una persona de fe, vuelva a la actitud de Abraham, vuelva a creerle totalmente que Él está obrando permanentemente en favor de nosotros, y cuando reconocemos esa obra permanente de Dios en nuestra vida, entonces nosotros ponemos de nuestra parte pero nos dejamos llevar. No seremos caprichosos y no le pondremos condiciones a Dios, sino que permitiremos que la voluntad de Dios se vaya realizando en nuestra vida y que Él nos muestre el camino como se lo mostró a Abraham. El segundo personaje que nos propone San Pablo en este capítulo 4 de la carta a los Romanos es el rey David. El rey David fue tocado por el pecado. Él era consciente de su fragilidad. Él era consciente de que era elegido por Dios. Sin embargo, reconocía cómo el pecado hacía mella en su vida y lo hacía sufrir. Muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo que reconocemos la bondad de Dios en nuestra vida, reconocemos también nuestra fragilidad. Y ante el pecado somos llamados a la fe que tuvo el rey David. El rey David es conocedor de su pecado, de su maldad, pero conocedor también de la misericordia de Dios. Y por eso la frase que San Pablo trae, atribuida al rey David, dichoso el hombre que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le cuenta el pecado. Ahora bien, en nuestra iglesia encontramos un sacramento para el perdón y para la reconciliación. El Señor ha dejado ese instrumento de gracia en la iglesia para que hombres y mujeres que hemos sido también heridos por el pecado, podamos ser sanados por la misericordia de Dios. Y lo hagamos gratuitamente, no por nuestros méritos. No somos capaces de redimirnos a nosotros mismos. Necesitamos la fe, y la fe nos lleva a descubrir que en el sacramento de la reconciliación, a través del ministro, que también es un pecador, a través del sacerdote,
que es un instrumento frágil, sin embargo, obra la gracia santificante, la gracia del perdón, la gracia de la misericordia. Algunos dudan del sacramento de la confesión, y cuando se duda del sacramento de la confesión es que no se tiene la fe en el perdón, en la dicha que puede producir en nuestra vida cuando nos sentimos absueltos de la culpa, cuando nos sentimos absueltos del pecado. Se necesita fe para reconocer el pecado, para buscar el instrumento que Dios dejó en el sacramento y para reconocer que en esas palabras del sacerdote se manifiesta el amor de Dios perdonándonos, reconstruyendo nuestra vida, sanándonos y poniéndonos en camino. Salmo 31. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Alégrense justos y gocen con el Señor. Aclámenlo los de corazón sincero. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12. En aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso lo que digan de noche se repetirá a pleno día, y lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Les voy a decir a quienes tienen que temer. Teman al que tiene el poder para matar y después echar al infierno. A este tienes que temer, se lo digo yo. ¿No se venden 5 gorriones por 2 cuartos? Pues ni de uno solo se olvida Dios. Hasta los pelos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los gorriones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos hoy la lectura del capítulo 12 de San Lucas y nos encontramos con una escena llena de miles y miles de personas que se agolpan hasta pisarse, dice el evangelista. ¿Qué están buscando estas miles de personas? Están buscando al Hijo de Dios, están buscando al Rey de Reyes, están buscando a Jesús. Usted y yo también, comenzando este día, queremos unirnos a esa multitud de hombres y mujeres en todos los continentes y en todos los tiempos, buscadores de Jesús. Y Jesús empezó a hablar y se dirige primero a los discípulos. En ellos el Señor quiere encontrar un fruto de verdad, quitar toda hipocresía, toda levadura al estilo de los fariseos. Quiere que ellos lo que digan personalmente lo digan públicamente. Así es el Señor también. Él todo lo que dice, lo dice en privado y lo dice públicamente porque no tiene dos verdades. No tiene una verdad escondida y una verdad pública. Él tiene una sola verdad, tiene una sola vida, la vida personal y privada, que es a la vez su vida pública. Es la transparencia total del Maestro. Y por eso cuando se dirige a sus discípulos, primero los llama a tener cuidado con la hipocresía de los fariseos. Es necesario que nosotros hoy día también lo miremos a Él, lo miremos como la fuente de la verdad plena, como la transparencia total, y para que lo busquemos a Él y no nos acostumbremos a dobles vidas, a hipocresías, a apariencias que nos pueden hacer daño y que nos hacen daño a nosotros y a la iglesia, que hacen daño a la misión que el Señor nos ha confiado. Luego se dirige a todas las personas que lo siguen, que lo escuchan, que lo están buscando y los llama amigos míos. Es maravilloso que el Señor llame amigos suyos a todos los que lo escuchan, a nosotros también, a hombres y mujeres de todos los continentes que lo buscamos a Él y que lo seguimos, nos llama amigos míos. Pero nos advierte que ser amigos de Jesús trae consecuencias y que pueden venir las persecuciones, pero el Señor está diciendo no tengan miedo de aquellos que pueden quitar la vida del cuerpo y no pueden condenar. Tengan más bien miedo en medio de la persecución
a aquel que puede quitarles a ustedes la alegría del seguimiento también. Y por eso les está diciendo, no tengan miedo en medio de las persecuciones. Está advirtiendo a sus amigos, a sus oyentes, a sus seguidores, que van a tener persecución, que van a tener dificultades, pero les está anunciando también la confianza. El Padre Dios no se olvida ni de uno solo de aquellos pequeños, así como no se olvida de los gorriones, y así como todos los cabellos de la cabeza están contados. Por eso les dice, no tengan miedo, confíen, que Dios no se olvida de ninguno de los seguidores de su Hijo Jesucristo. Hoy llenémonos de la confianza del Señor, seamos realistas y sepamos que puede haber persecuciones en nuestro ambiente cuando nos decidimos a ser amigos del Señor, pero confiemos entonces como nos lo está proponiendo el mismo Jesucristo. El Padre Dios no nos olvida, y si no nos olvida el Padre Dios, tenemos nosotros certificada y preanunciada la misericordia que Él nos ofrece a todos. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la palabra de Dios.